Alexandre Kalomiros nació en Tesalónica, Grecia, en 1931 y se durmió en 1990. Alexandre es probablemente más conocido por esta obra, Contra la falsa unión, publicado por primera vez en 1964. Este libro podría ser la obra ortodoxa más importante y vital de este siglo. Alexandre escribió para el beneficio de todos, laicos, académicos, clero. Contra la falsa unión, abrió la teología y eclesiología patrística ortodoxa verdadera para que todos la entiendan, y reveló cómo el ecumenismo y la mentalidad occidentalizada de la ortodoxia mundial contemporánea son un alejamiento de la mente de la Iglesia. En 1968 apareció la primera edición en inglés y comenzó a dirigirse a una audiencia universal de ortodoxos de habla no griega e incluso no ortodoxos. Contra la falsa unión sigue guiando a innumerables no ortodoxos, así como a los fieles, hacia la verdad oculta de la ortodoxia. Prólogo. Porque en ningún momento hemos usado palabras halagadoras, como sabéis, ni un manto de codicia. Dios es testigo, ni de los hombres hemos buscado gloria. 1 Tesalonicenses 2, 5. Es posible encontrar una palabra que signifique algo para dos personas, aunque piensen diferente, pero no podemos tener una idea que esté en el medio cuando dos personas piensan lo opuesto sobre algo muy importante. En asuntos de la fe ortodoxa, no podemos hacer concesiones o cambios. San Marcos de Éfeso verdaderamente. Grande es el misterio de la piedad. Como dice el bendito apóstol Pablo, la piedad y la fe, por ser misterios, producen frutos que el conocimiento no puede dar. El autor de este libro no es un teólogo formado en las escuelas donde estudian lo inestudiable, la teología. Estudió medicina, algo que puede ser estudiado porque es conocimiento humano y mundano. Extrajo su fe ortodoxa y piedad de la tradición. La recibió de la manera, como él mismo dice, en que la fe y la piedad se transmiten, de maestro a discípulo, de padre a hijo, de anciano a discípulo, de cristiano a cristiano. Por esta razón, él es uno que experimenta lo divino, no uno que aprende sobre ello, teniendo la fe como guía y no el conocimiento. Camina por fe y no por vista, como dice el apóstol Pablo. Y por eso su libro es duro. No tiene los compromisos que revelan poca fe, ni acomodaciones para evitar desagrados a personas de opiniones contrarias, ni falsa fraternidad. La devoción a la verdad no permite concesiones. Su libro es duro y brusco, aunque el autor en sí es de hecho humilde, pacífico, manso, amable y modesto, pero la fe le da la espada del Espíritu. Y este hombre, humilde, sensato y amable, lleno de amor, parece duro y brusco. ¿No parece San Juan el teólogo, el predicador del amor, ser más duro y brusco que los otros apóstoles y predicadores del Evangelio, como aparece en su primera epístola y en el libro de Apocalipsis? El autor de este libro es joven, pero que nadie desprecie su juventud. Tuve el conocimiento espiritual de él cuando estaba estudiando medicina en Suiza, y estábamos publicando el periódico Quivotos, el Arca. Entonces me escribió una carta sobre algunos artículos satánicos de un católico romano en el periódico Le Courrier, y nos pidió proteger nuestra fe ortodoxa de las trampas de los herejes. Después me escribió muchas cartas, y hasta el día de hoy me escribe cartas que siempre son muy informativas y beneficiosas, y que tienen la dulce fragancia de una fe profunda y amor por nuestra santa tradición.
Por eso le insté insistentemente a que escribiera con mayor extensión sobre los temas que brevemente había esbozado en sus cartas, y le pedí que consintiera en que se imprimieran en un libro, conociendo su modestia. Finalmente consintió, y este pequeño libro es el primero que ha enviado al editor, el señor Alejandro Papademetriou, quien ofreció con placer publicarlo. Entendemos que este libro, escrito con mucho entendimiento, será condenado por muchas personas como grosero y malhumorado, porque en nuestros tiempos hipócritas solo se respeta, como cristianos auténticos, a aquellos que no tienen en sus corazones el fuego de la fe, y especialmente de la fe ortodoxa, es decir, la verdadera fe. Por eso son tibios, sin espíritu, complacientes y acomodaticios, como muchas de las personas que están involucradas sistemáticamente en teología. El mundo ha aprendido a considerar a esas personas como buenos y tolerantes cristianos, mientras que desprecia a aquellos que son como el autor de este libro, es decir, fervientes en espíritu, tachándolos de fanáticos, intolerantes, supersticiosos y de ser adoradores de formas vacías y cerrados de mente. Ay, hoy en día los teólogos han terminado siendo contendientes de este mundo. Las personas interesadas en la religión escriben montones de libros, grandes e importantes, llenos del llamado aprendizaje teológico, que, debido a su método de indagación en asuntos religiosos, no es más que el conocimiento mundano que el apóstol Pablo llama engaño vano y astuta decepción. El Santo Evangelio, que es la simplicidad misma, es diseccionado, examinado y desmembrado según sistemas de filosofía, de engaño vano, confusión, complejidad, teorías que confunden al hombre, búsquedas insensatas y genealogías y batallas legalistas, lodo que nubla el agua clara que brota hacia la vida eterna. Todas estas cosas están escritas en el nombre de aquel que vino al mundo para salvar a las ovejas perdidas, el hombre de conocimiento vano, del peso de su mente pecaminosa, gritando: venid a mí, todos los que estáis cargados escritos, en el nombre de Cristo y su Evangelio, que el corazón más simple experimenta, mientras que aquellos que escriben estos libros innumerables han estado vagando por el laberinto y la oscuridad de su propia sabiduría, lejos del Cristo que han olvidado, sumidos en las vanidades de sus propios intelectos. Sus corazones ya no sienten el aliento de Dios. Están muertos y secos por su propia sabiduría engreída, por la que los hombres los honran. El divinamente elocuente apóstol Pablo los tenía en mente cuando escribió: porque vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, versículos 3, 4. Se amontonarán maestros, traerán muchos maestros, y al escucharlos se sentirán satisfechos porque su sabiduría vacía les hará cosquillas en los oídos. Pero para que no escuchen la verdad simple de la religión, se taparán los oídos mientras desean que les cuenten mitos, es decir, teorías y fantasías carentes de significado. ¿Acaso hoy no vemos tales amontonamientos de maestros que con su charla hacen cosquillas en los oídos de los estudiantes y otros cristianos? Entonces, el libro de Calomiros va a molestar a aquellos que han convertido la religión de Cristo en un sistema de conocimiento mundano, a racionalismo, quienes detectan y se burlan de cada doctrina sana que para ellos
es una concepción ingenua de la religión, llena de las supersticiones de la tradición. De hecho, ¿qué puede ser algo escrito por un hombre como Calomiros, que no ha ido a una gran escuela, especialmente una extranjera, para ellos? Pero afortunadamente, Calomiros bebió de la fuente del agua viva, de la tradición, y estudió a los padres día y noche, y teniendo la fe como su guía, fue enseñado por Dios. Cristo dice: cuando el buen pastor saca a sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Juan 10:4. Es decir, mis discípulos escuchan mis palabras con un espíritu simple, y las aceptan en sus corazones sin pasarlas por sus intelectos complicados y crear teorías. Las aceptan con fe como las ovejas inocentes que escuchan la voz del pastor y corren cerca de él. La fe abre la boca del creyente, y su predicación abre los corazones de los cristianos, según lo dicho por Cristo, quien dijo: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Juan 7, versículo 38. Aquellos de sabiduría necia que enseñan en palabras persuasivas de sabiduría humana no aceptan a los verdaderos predicadores del Evangelio, y esto es porque los verdaderos predicadores no se conforman a este mundo, sino que son transformados por la renovación de su mente. 4. Romanos 12, versículo 2. Por lo tanto, encontrarán muchas ocasiones en este libro para condenar. Condenarán al autor por no tener la afabilidad hipócrita que ellos tienen hacia los herejes. A pesar de que el autor no es impertinente, sino que tiene el coraje de un soldado de Cristo, y procede según las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: porque Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de sabiduría. 2 Timoteo 1, versículo 7. Otro defecto que encuentran es que su mensaje está regado con aflicción en Cristo, con tristeza alegrante, mientras que ellos son optimistas, teniendo sus mentes volcadas a las cosas de este mundo. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo: la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, versículo 10. La tristeza por la que pasa un hombre que cree en Dios es una tristeza endulzada por la esperanza, y por eso es una tristeza alegre, tristeza alegrante, y con el arrepentimiento lo lleva a la salvación de su alma. Elogio a este bendito joven, que ha escrito un libro tan edificante, uno que respira el espíritu de la verdadera ortodoxia, y glorifico y alabo el nombre todo honorable del Señor, quien da a la Iglesia ortodoxa joyas como estas, que brillan en la oscuridad del error y la ruina. Que nuestro Señor y Dios muy misericordioso sea glorificado y bendecido, quien hace firme la fe ortodoxa con tales piedras que los constructores rechazan. Ruego al lector que me permita añadir unas líneas aquí, que creo que deberían leerse de una carta que el señor Calomiros me envió. Le agradezco mucho sus amables palabras. Son un estímulo para mí, que realmente necesito. Aquí donde vivo, no conozco a nadie que piense de esta manera y que me entienda. No tengo discusiones con ateos ni con los indiferentes. Y además, los piadosos me miran con desconfianza y sospecha. Solo cuando leo a los padres y las vidas de los santos encuentro consuelo. A veces temo que quizás esté equivocado. Todo lo que considero importante, todos los demás lo consideran trivial. Y de nuevo, lo que considero trivial, todos los demás, tanto los piadosos como los ateos,
lo consideran importante. Además, le agradezco que me haya advertido sobre la arrogancia. Así sé que usted es un verdadero amigo. Ore para que no caiga en la arrogancia. De todos modos, debo ser muy estúpido si algo así me sucede. Veo muy claramente que todo lo que escribo lo he tomado prestado de los padres. Nada es mío. Es por eso que los defiendo con tanto fanatismo. Ayer le decía a mi esposa que muchas personas no tienen idea sobre las cosas que escribo y sin embargo las están viviendo. Y yo conozco todas estas cosas, pero no las vivo. Es por eso que muchas veces, mientras escribía, sentía que debería dejarlo, pero continué escribiendo, porque de esa manera, al menos, podía concentrar mis pensamientos en Dios, incluso si mi corazón permanecía helado con el amor de Cristo. Alexander. Capítulo 1. Paz sin verdad. La trágica experiencia de las generaciones recientes ha traído a la humanidad una intensa sed de paz. Ahora se considera la paz como un bien superior a muchos ideales por los cuales la gente anteriormente derramaba su sangre con gusto. Contribuye mucho a esto el hecho de que la guerra ya no es lo que a menudo fue en el pasado, es decir, un conflicto entre la injusticia y la justicia, sino que se ha convertido en un conflicto sin sentido, en el cual la injusticia de varias partes ha sido utilizada para parecer justa a los ojos de sus seguidores, lo que ha causado que las personas pierdan la fe en la existencia de la justicia y no vean nada ante ellos que valga la pena defender. Así, la guerra, en cualquier forma, parece ser algo completamente absurdo. Esta renuencia por parte de la humanidad hacia cualquier tipo de conflicto habría sido algo admirable si fuera el resultado de una salud espiritual. Si la injusticia, el odio y la falsedad hubieran dejado de existir, entonces la paz habría sido la consumación de la felicidad humana. La unidad habría sido un resultado natural y no artificial. Pero se nota algo totalmente diferente. Hoy en día, cuando todos hablan de paz y unidad, el amor propio y el odio, la injusticia y la falsedad, la ambición y la codicia, están en su cenit. Todos, cada uno a su manera, hablan de amor por el hombre, de amor por la humanidad, pero nunca ha existido una hipocresía mayor que ese llamado amor, porque el amor hacia algo teórico, hacia algo imaginario, como el concepto de humanidad, es igualmente teórico e imaginario. No tiene relación con el amor por el hombre particular que tenemos delante. Este amor, por una persona en particular, cuando existe, es el único amor real. Es el amor por nuestro prójimo que Cristo pidió. Este hombre en particular, con sus imperfecciones y debilidades, en lugar de ser amado, ha sido odiado en nuestro tiempo más que en cualquier otra época. No solo ha sido odiado, sino que ha sido despreciado y humillado. Ha sido considerado como una cosa sin valor particular, un medio para la consecución de altos objetivos, una partícula de la masa. Aquellos que más hablan de amor hacia el hombre y la humanidad, de paz y unión, son precisamente aquellos que más odian a su prójimo, a su conocido. Aman al hombre, la creación de su propia imaginación. No aman al hombre, la realidad. Este culto al ídolo hombre es en realidad narcisismo, es la adoración del ego. Sería una ingenuidad, por lo tanto, creer que la disposición pacifista que caracteriza a la humanidad hoy procede del amor. Estas palabras sobre el amor son hipocresía y autoengaño. El deseo de paz procede de la pérdida de ideales, del miedo y del amor por la comodidad.
Es el deseo de ser dejado en paz para disfrutar de las cosas buenas de esta tierra. Es la cooperación convencional para la adquisición de bienes que cada persona por separado no sería capaz de adquirir. Es un entendimiento universal sobre algo que se ha convertido en la pasión de la tierra entera. El sensualismo y el materialismo. Es un producto de la necesidad. La paz de la que habla el mundo es una capitulación incondicional de todo lo bueno y sagrado y grande, y el dominio de la mezquindad, la mediocridad y la tibieza. Es el borrado de la personalidad de individuos y de pueblos. Es una mermelada de compromisos y cálculos, un mar de hipocresía, indiferencia por la verdad, la traición de todo lo santo y sagrado. La guerra es algo terrible, un resultado de la caída del hombre, y nadie está a punto de alabarla. Pero la paz por la que el mundo regatea es algo infinitamente más temible. Una fiebre es algo muy desagradable, pero al menos muestra que el organismo está reaccionando contra algo malo que ha entrado en él. La paz que desean traer no es, desafortunadamente, la que proviene de la victoria sobre el mal, sino la que proviene de la derrota. Es la falta de fiebre de un cadáver. En el fondo, la paz que los hombres persiguen no es sólo una paz de armas, es la paz de la conciencia. Desean reconciliar el bien con el mal, la justicia con la injusticia, la virtud con el pecado, la verdad con la falsedad, para poder hacer las paces con su conciencia. 2. No ha habido separación. Los llamados cristianos juegan un papel significativo en el esfuerzo mundial por la paz. Con el lema Cristianos Unidos, se lanzan al bazar donde se venderá la verdad. Antes, los cristianos tenían fe y estaban dispuestos a morir por su fe. Hoy, su celo por la verdad se ha enfriado. Han comenzado a considerarla como algo secundario. Encuentran que las diferencias entre iglesias, por las cuales en tiempos anteriores los mártires se sacrificaban con entusiasmo, los padres eran exiliados y los fieles mutilados, son insignificantes y no dignas de mención. La mayoría de ellos son sentimentalistas enfermizos e incorregibles que piensan que la religión de Cristo es un sistema ético sobre las relaciones humanas. Otros persiguen propósitos políticos e intereses oscuros. Todos ellos juntos están construyendo la ciudad del anticristo. Buscan la unión, siendo indiferentes a la verdad. Buscan un acercamiento externo, ignorando las disensiones internas. Buscan la letra, siendo indiferentes al espíritu. ¿Cómo es posible que esperen que lo que falló en los primeros siglos del cisma se logre ahora que las diferencias en dogma y mentalidad han, con el paso de los siglos, pasado de brechas a abismos? El mero hecho de que hablen de la unión de las iglesias muestra que su pensamiento es bastante anticristiano. Con ello admiten que la iglesia una, santa, católica y apostólica, que confesamos en nuestro símbolo de fe, credo, ha dejado de existir, que se ha dividido en muchas iglesias que ya no son católicas, es decir, ya no contienen toda la verdad y gracia como lo hacen las iglesias ortodoxas locales, sino que tienen una parte mayor o menor de verdad y gracia. En consecuencia, piensan que la verdad ya no existe en la tierra y que Cristo vino en vano, porque en la confusión de la verdad con la falsedad es imposible redescubrir la verdad a la que Cristo vino a dar testimonio, y por lo tanto es imposible redescubrir a Cristo, quien es Él mismo la verdad. Pero entonces, ¿por qué dijo Cristo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Y estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué dijo que el Espíritu Santo
guiaría a los discípulos hacia la plenitud de la verdad y que las puertas del Hades no prevalecerían contra la Iglesia? Si la Iglesia ha sido dividida, y si necesita unión, significa que ha sido dividida, entonces todo lo que Cristo ha prometido resultó ser mentiras. Pero Dios no permita tal blasfemia. La Iglesia vive y vivirá hasta el fin del mundo, indivisa e invulnerable, según la promesa del Señor. Todos los que hablan de unión de las iglesias simplemente niegan a Cristo y a su Iglesia. Cuando un patriarca ortodoxo acepta la participación de la Iglesia ortodoxa en el Consejo Mundial de Iglesias Protestantes como una entre muchas iglesias, ¿qué está haciendo sino confesar públicamente, como los protestantes, la existencia de muchas iglesias y por lo tanto la división de la Iglesia una, santa, católica y apostólica? ¿Qué está haciendo sino negar a Cristo? Pero en sus esfuerzos profanos, estas personas presentan los textos litúrgicos de la Iglesia y al mismo Cristo como sus aliados. De hecho, Cristo oró por sus discípulos para que todos sean uno, y la Iglesia ora en cada liturgia por la unión de todos. Pero estas frases no significan que la Iglesia ora para que algún día los cristianos se unan con compromisos mutuos en sus creencias. No se refieren a la búsqueda de acuerdos de compromiso mediante los cuales se unan elementos con diversos nombres. No tienen relación con los protocolos de una alianza, o acuerdo, o unión, como los que se firman entre diferentes naciones después de muchas negociaciones. No. Estas frases no significan ninguna de estas cosas. La Iglesia no ora a Dios para que elementos opuestos se unan, sino para que todos los hombres se conviertan en uno. En otras palabras, que todos acepten la verdad con gran contrición y se postren humildemente ante la Iglesia y se cuenten entre sus miembros, que se den cuenta del error en el que han vivido y se apresuren hacia la luz y la verdad, es decir, hacia la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia ora, exactamente lo que también ora en la liturgia de San Basilio el Grande. Devuelve, oh Señor, a los que están en error y únelos a tu Iglesia católica y apostólica. Solo esta oración y deseo proceden del amor genuino, porque busca la sanación de los enfermos y no su engaño. 3. Ofrecimiento, no discusión. Algunos ortodoxos ingenuos piensan que este acercamiento de las iglesias no se realiza con el propósito de unión, sino con el propósito de iluminación y misión hacia los heterodoxos. Estas son, dicen, manifestaciones de amor por nuestros hermanos. Si nos encerramos en nuestra concha, suelen decir, si no asistimos a las conferencias internacionales y enviamos observadores a los sínodos papales, etc., entonces, ¿cómo conocerán los occidentales a la Iglesia ortodoxa y cómo se sentirán atraídos hacia ella? Pero, ¿cómo se enseñará a los occidentales que la Iglesia ortodoxa es la única y verdadera Iglesia cuando la ven relacionarse con las falsas iglesias como una igual entre iguales? No pensarán, por lo tanto, que la ortodoxia también es como las demás, relativa y parcial. ¿O es razonable esperar que esos consejos de portadores de birreta fanáticos y pastores enfundados en sótanas sean capaces de reconocer la verdad? Solo están halagando a los ortodoxos para atraerlos a su lado. Si tuvieran una verdadera nostalgia por conocer la ortodoxia, no necesitarían consejos ni conferencias. Habrían ido a beber de sus fuentes, de sus padres y santos. No, la mejor manera de convencer a otros de la verdad es creer en ella tú mismo. No la discutas, solo confiésala.
los consejos y conferencias debaten la verdad. Pero esto es una traición, porque en tales casos no se trata de un diálogo con y una advertencia a los herejes, sino de una discusión con iglesias. Cristo no pide debatientes, sino confesores. La verdad que Él nos enseñó no es del tipo que se puede debatir. En las diversas conferencias ecuménicas, la discusión toma la forma de comercio, donde se realiza un intercambio de compromisos en asuntos de fe para llegar a un acuerdo final. Bajo estas condiciones, incluso la simple asistencia de un ortodoxo a una conferencia ecuménica es una traición a Cristo. Es como traicionar a Cristo a cambio de 30 monedas de plata, porque al asistir, el ortodoxo admite que su fe puede ser cuestionada y permite la idea de que él también hará compromisos si recibe algo a cambio que le satisfaga. Si, en lugar de esto, todos aquellos que hoy hablan de unión confesaran la ortodoxia como la única y absoluta verdad y rechazaran todo contacto eclesiástico oficial y no oficial con herejes, sin temor a nombrarlos como tales, entonces su voz se escucharía mucho más lejos, y más importante aún, sería respetada y provocaría reflexión, mientras que ahora su voz es una voz de compromisos, una voz que no mueve a nadie, una voz que, en el fondo, nadie respeta. Los padres no entraban en discusiones con herejes, confesaban la verdad y refutaban sus afirmaciones sin cortesías ni cumplidos. Nunca llegaron a entendimientos mutuos con iglesias heréticas. Su diálogo siempre fue público y tenía como objetivo la salvación y edificación de las almas. La Iglesia ortodoxa no conversaba con iglesias de los herejes. No era una discusión de la Iglesia con iglesias, sino un diálogo entre la Iglesia y almas que habían perdido su camino. La Iglesia no discute, pues no busca. Simplemente da, porque tiene todo. 4. Salvación del mundo. Pero, ¿por qué nuestros cristianos se conmueven tan fácilmente con los sermones sobre la unión de las iglesias? Y en lugar de llenarse de celo por transmitir la verdad a este mundo que tanto la necesita, se deleitan con el caramelo de la paz, evaluando si son más las cosas que separan o las que unen a los cristianos. Es porque ellos mismos carecen de conocimiento de la verdad. La mayoría de ellos, siendo miembros de organizaciones y hermandades social cristianas, fueron catequizados desde sus primeros años en un sistema ético-filosófico con un barniz cristiano, que les llevó a creer que el propósito del cristianismo es lograr la coexistencia pacífica de los hombres en el espíritu del amor. La eternidad y la visión de Dios son cosas muy distantes para estos cristianos, y a menudo sin interés. La mayoría de ellos, siendo extrovertidos, son hombres de acción que llegaron al cristianismo para encontrar un modo de vida organizado y dirigido, una forma de vivir como buenos y honorables ciudadanos en esta tierra. Para estas personas, Dios es el gran sirviente de sus intereses personales, y la vida eterna es un bien, pero, afortunadamente, una esperanza lejana de restauración. En cristianos como estos, los sermones sobre la unión echan raíces muy fácilmente. Qué bueno sería, realmente, si el círculo de nuestra propia gente honesta y virtuosa se extendiera a escala mundial. Podríamos tener transacciones sin miedo a ser engañados. Podríamos tener buenas y pacíficas relaciones sin estar nunca en peligro de persecución o de tener que luchar. En cuanto a la verdad, ¿qué es la verdad? Todos creemos en Cristo. Eso es suficiente. Además, el mundo de hoy enfrenta tiempos difíciles.
Los cristianos deben unirse rápidamente para enfrentar el comunismo. Por ejemplo, preguntan, ¿quién guiará y quién salvará este mundo contemporáneo? Solo una única iglesia cristiana unida, responden. Pero Cristo no se hizo hombre para salvar este mundo que permanece en la maldad. Más bien, vino a salvar a los suyos del mundo, a arrancarlos de las filas del maligno, a unirlos a Él y a deificarlos por gracia, y con ellos salvar a toda la creación que gime. El mundo sigue el camino de la muerte. Sigue al gobernante de este mundo, el enemigo de Dios. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Juan 9, versículo 17. Pero tales personas toman el lado del mundo y sacrifican las joyas de la fe y la vida cristiana por esa parte diabólica que nunca será salvada. No es Cristo quien pide la llamada unión de las iglesias, sino el mundo. Cristo no pide la unión de la falsedad con la verdad, sino que es el mundo el que busca adulterar la verdad, hacerla relativa y parcial. Por eso, cuando surge una discusión sobre la unión de las iglesias, se ve que es apoyada con entusiasmo por personas que nunca antes estuvieron interesadas en asuntos de religión. La unión es la mejor manera de neutralizar el cristianismo que el partido del diablo ha descubierto. Es el comienzo de la disolución del cristianismo y su sumisión a los caprichos de la política. Es la conversión del cristianismo en un sirviente de los intereses del mundo. Con la unión, el cristianismo puede adquirir mayor poder mundial, pero perderá toda su fuerza espiritual, exactamente lo que preocupa al mundo. ¿No ha ocurrido ya con la Iglesia Católica Romana? La sed de poder mundial de los papistas les ha hecho descender al camino trillado de las intrigas políticas, de las cuales han surgido como herramientas de las grandes tendencias políticas. Todos aquellos que hablan de unión no han entendido por qué Cristo vino al mundo. Piensan que vino a predicar un mensaje ético artificial como el suyo, que vino a enseñarnos cómo vivir en esta tierra como buenos ciudadanos. Dicen una y otra vez que las personas deben seguir la ley de Cristo para que finalmente llegue el reino de Dios a la tierra. Algunos hablan de una Grecia cristiana, otros de democracias cristianas, otros de reinos cristianos, y ninguno de ellos se da cuenta de cuánto se parecen sus expectativas a las de los judíos que querían que el Mesías fuera un rey terrenal. No quieren a Cristo tal como es. No quieren al Cristo que se negó a someterse a las tentaciones del diablo en el desierto. Quieren un Cristo que se someta a ellos. Quieren un Cristo que desee los reinos de la tierra, un Cristo que convierta las piedras en pan para que los hombres queden saciados, un Cristo que abrume al mundo con milagros que inspiren asombro y obliguen a los hombres a someterse. En otras palabras, estas personas no esperan a Cristo, sino al anticristo. Hasta la segunda venida, Cristo permanecerá humilde y oculto, lejos de los poderes terrenales y las comodidades terrenas, sin obligar a nadie a seguirlo, y solo pidiendo a aquellos que quieran acercarse a Él que se asemejen a Él en humildad y separados del mundo, y que no esperen nada terrenal. Los cristianos que hablan de una nación de Dios, Grecia cristiana, cristianismo mundial y unión de las iglesias, no quieren ese tipo de Cristo. Como el gran inquisidor de Dostoyevsky, están listos para arrojar a Cristo al fuego porque Él perturba sus planes que han estado cultivando persistentemente durante años. Viniste y nos enseñaste un cristianismo que es inhumano y duro, dice el inquisidor a Cristo, y hemos trabajado durante tantos siglos ahora para hacerlo una religión humana. Y ahora que hemos tenido éxito,
has venido a estropear nuestros esfuerzos de tantos siglos, pero no lo lograrás. Mañana ordenaré que te quemen como hereje. Sí, las personas quieren un Cristo que hable de esta vida y no de la otra. Un Cristo que ofrezca los placeres de esta vida y no de la próxima. No quieren riquezas que no puedan ser pesadas y tocadas, sino riquezas que sean tangibles aquí y ahora. No lo quieren como gobernante de la era futura, sino de la presente. Es por eso que no les importa qué será de la verdad cuando las iglesias vacilantes y llamadas cristianas se unan después de 1001 compromisos. Es por eso que no les interesa qué será de la vida en Cristo después de la invasión de la limpia tierra de la ortodoxia por tantos bárbaros religiosos y tontos espirituales. La verdad no les interesa, Cristo no les interesa, ni la vida en el Espíritu y la gracia. Solo les interesa el poder terrenal que da la unidad y el gobierno mundial bajo una sola visión del mundo. Estas personas quieren ser llamadas cristianas, sin ser realmente cristianas. La mayoría de ellos creen que son verdaderos cristianos, porque no saben qué es el cristianismo y lo confunden con teorías filosóficas y teorías mundiales, para usar uno de sus términos favoritos. En realidad, son seguidores del anticristo, como los judíos en tiempos de Cristo, como los judíos de todas las épocas. Los judíos esperaron al Mesías durante siglos, y cuando vino no lo aceptaron. En cambio, lo colgaron en la cruz. ¿Y por qué? Porque Cristo no era lo que esperaban, y por eso no pudieron reconocer al Mesías en su persona. Esperaban a un rey terrenal, un conquistador mundial. Esperaban a alguien que sometiera todas las razas del mundo a los pies de la nación de Israel, que obligara a los gobernantes romanos del mundo a inclinarse y adorarlo, que diera poder y gloria a sus seguidores. Cuando lo vieron pobre y humilde, manso y lleno de paz, uno que no ofrecía bienes terrenales, sino que hablaba de cosas celestiales, y no solo eso, sino que incluso les pedía que negaran lo terrenal y tangible, para que liberados pudieran alcanzar lo celestial e intangible. Se dieron cuenta de que Él no era para ellos. No era el Mesías que esperaban, sino todo lo contrario. Él, que se negó a convertir las piedras en pan para que todos quedaran saciados, que se negó a abrumar a las multitudes con su poder y no aceptó someter los reinos de la tierra, no era el líder adecuado para ellos. Por eso lo crucificaron y comenzaron a esperar a otro, y todavía lo esperan. Y junto con los judíos, hay millones de personas esperando al Mesías de los judíos, y la mayoría de ellos se llaman cristianos, y no tienen idea de que esperan al mismo Mesías que los judíos. 5. El anticristo. La tragedia es que el Mesías que los judíos esperan vendrá. Fue dicho por boca de Cristo y por boca de los apóstoles. Está escrito en los libros del Nuevo Testamento. El Mesías de los judíos vendrá. Él dará el pan que Cristo se negó a dar, y junto con eso, todas las cosas materiales que Él se negó a dar. Los abrumará con señales y maravillas que las personas hasta los confines de la tierra temerán, y se asombrarán, y vendrán arrastrándose para caer a sus pies. Unirá a todas las naciones y razas y reinos del mundo en un solo estado. Llenará los corazones de los escribas de la ley y los fariseos de alegría, los corazones de cada raza de judíos. Sí, el Mesías de los judíos vendrá. Él será lo que Cristo no es, y no será lo que Cristo es. Él será el anticristo. Hijos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene. 1 Juan 2, versículo 18. Ahora os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo
y por nuestra reunión con Él, que no os dejéis sacudir la mente, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo está cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga una apostasía, y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que Él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. ¿No recordáis que cuando aún estaba con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo retiene para que pueda ser revelado en su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en obra, solo hasta que el que ahora lo retiene sea quitado de en medio. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida a aquel cuya venida es según la obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvados. Y por esta causa Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, para que todos sean juzgados que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2, versículos 1-12. El anticristo no aparecerá en la historia de una manera temible y chocante por la que todos lo reconocerían, ni tendrá una apariencia fea, ni hará obras inmorales. Vendrá de tal manera que muy pocos se darán cuenta de quién es. Vendrá después de una larga preparación de siglos que comenzó en los primeros días de la Iglesia y que continúa con progreso creciente en nuestros días. La humanidad verá en su persona a su mayor benefactor. Tantos siglos de apostasía han cultivado a la humanidad y la han preparado para aceptarlo. La humanidad lo espera como su líder ideal. Todos los desarrollos de la historia conducen al anticristo. 6. El misterio de la iniquidad. El catolicismo permitió que el espíritu mundano nutriera el cristianismo de Occidente. Sumergió el pensamiento cristiano en el racionalismo y la disposición pagana de los antiguos griegos. Finalmente, con la infalibilidad del Papa, el catolicismo introdujo un elemento mecánico en la relación entre Dios y el hombre, enseñando que Dios prometió hablar a través de la boca de hombres pecadores y altivos, como han sido muchos de los papas. El Renacimiento y el humanismo fueron la culminación del giro hacia la idolatría del mundo cristiano occidental. En realidad, estas fueron manifestaciones de la desilusión de los hombres con un cristianismo adulterado. Hoy, el humanismo se ha convertido en la religión de la época, predicado desafortunadamente incluso por los llamados cristianos como la civilización heleno-cristiana. El protestantismo llevó el racionalismo papista a sus conclusiones extremas. El protestantismo rechazó la santidad de la Iglesia y su guía por el Espíritu Santo, porque no vio ni santidad ni verdad en la Iglesia de Occidente. Así, abolió la tradición y dejó a sus creyentes sin un criterio de verdad o falsedad, alejando para siempre la gracia de Dios de su ámbito. Del protestantismo al ateísmo y al materialismo ya no había una gran distancia. Muchas clases de filosofías comenzaron a reclamar el lugar de la fe cristiana en las mentes de los hombres, y al final el cientificismo conquistó el mundo. Tenía un poder especial para ganarse a las masas porque sus logros en el campo de la tecnología evocaban la maravilla y el rapto de las masas, que, carentes de criterios espirituales, caían
fácilmente presas del materialismo. La ciencia, además, dio a la humanidad la falsa sensación de conocimiento. Puede haber cambiado sus puntos de vista y teorías en cada momento, pero cada vez estas vistas y teorías tenían la santidad de un conocimiento probado, y eso influye en la mente de las personas de una manera mágica. Finalmente, cuando la humanidad, habiendo descendido por tales escalones, se convirtió en esclava de la pasión del materialismo, surgió el comunismo. Cuando las personas llegaron incluso a creer que el único bien real es el dinero, fue natural exigir su distribución equitativa por parte de gobiernos que eran apáticos hacia el dolor de las personas empobrecidas. Esta demanda llenó las almas de odio y malicia, y las hizo aún más infelices, abriendo abismos infranqueables entre las personas y llevando a muchos al odio de Caín. Lo que escribimos aquí no significa que la distribución justa del dinero no sea una obligación, y bastante fundamental, del gobierno. Así es como comenzó la guerra entre el capitalismo y el comunismo, que en realidad son dos sistemas hermanos idénticamente materialistas y adoradores del dinero, y divididos solo por sus propios intereses y la batalla por la distribución. El programa de ambos es convertir las piedras en pan, unir al mundo bajo su influencia, y asombrar al mundo con logros que el hombre ni siquiera podría imaginar. Así, la humanidad ha llegado gradualmente a las puertas exteriores del reino del Anticristo. Ha llegado al punto donde no solo tiene la voluntad, sino también la capacidad de responder positivamente a las tres tentaciones de Lucifer. En poco tiempo, todo lo que quedará será que el propio Anticristo tome el liderazgo general del Estado universal, para eliminar para siempre el hambre y la pobreza, y para proveer abundantemente a los hombres con bienes materiales, de modo que en sus corazones, llenos de placer y comodidad, ya no habrá lugar para Dios. 7. Unión de religiones. Cuando uno considera todo esto, se da cuenta de que en una humanidad preocupada solo por su propia tranquilidad, que no considera sagrado y santo nada más que sus propios intereses materialistas, en un mundo de hombres pragmáticos que consideran cualquier discusión sobre la verdad como un balbuceo inútil, no solo es que la unión de las iglesias no es difícil, sino que, por el contrario, es inevitable. Además, me atrevo a decir que no solo es inevitable la unión de las llamadas iglesias cristianas, sino la unión de todas las religiones en general. En su reino, el Anticristo no tolerará discordia, no tolerará religiones ni disputas sobre cuestiones religiosas. Él se sentará en el templo de Dios como Dios, y todas las personas de la tierra lo adorarán, porque se le dio poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación, y todos los que habitan sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 12, versículos 7-8. Para esas personas entonces, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, solo existirá una religión, la religión del Anticristo. Ya en este momento hay ejemplos de religiones que pueden comprender todas las religiones, precursores de la religión del Anticristo. Una de esas religiones es la masonería. Ya ha sido adoptada por los líderes más progresistas del mundo. Con su sincretismo puede reconciliar en la mente de los tontos todas las antítesis religiosas de la humanidad y superar todos los obstáculos y dificultades para la unión que las diversas iglesias encontrarán. De hecho, ¿qué razón hay para esforzarse tanto en encontrar soluciones aceptables para las diferencias dogmáticas y otras entre las diversas denominaciones, y después para las diferencias entre religiones,
y no avanzar directamente hacia la unión de todas las religiones, hacia una especie de masonería? Y habiendo realizado esto, la mayoría de los líderes religiosos de hoy, al menos los más grandes y más importantes, se han apresurado, progresistas como son, a convertirse en masones, sin que les impida llevar sus sotanas o vestimentas, o celebrar sus liturgias. Pero como los laicos aún no están del todo preparados, es necesario que los primeros mantengan las apariencias y procedan primero a la unión de las iglesias y luego a la unión de las religiones. 8. Una mirada al pasado. Estas, entonces, serán las circunstancias en el futuro no tan lejano. Por eso el Señor pregunta si hallará fe cuando vuelva a la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Una mirada al pasado nos enseñará mucho sobre el curso que han tomado y tomarán los asuntos eclesiásticos. Las primeras tendencias de los emperadores bizantinos a unificarse con el error papal, afortunadamente, fueron cortadas por la actitud del pueblo y la subyugación de Bizancio a los turcos. Pero tan pronto como la nación griega recuperó su libertad, la vieja tentación volvió a llamar a su puerta. Al principio, los verdaderos griegos, hombres del pueblo y de las tradiciones, resistieron la corriente de europeización, pero eran iletrados y, aunque habían derramado su sangre por la libertad de su tierra, pronto fueron apartados por los nuevos ilustrados, que tenían el poder de la corte del rey Otto. Estos degradaron la patria y la religión, que ahora es sacudida por los impíos. En la época de la ocupación turca, ni una piedra de las antiguas iglesias fue alterada. Los fanariotas y otros semejantes, contaminados en Europa, arruinaron nuestros monasterios e iglesias, profanando algunos y convirtiendo otros en establos. Sufrimos estas cosas por muchos de tales sacerdotes y por laicos, militares y políticos. Aunque derramamos nuestra sangre, estamos en peligro de perder nuestra patria y nuestra religión. Estos intelectuales, a medio educar, despreciaron al pueblo griego con la pasión de una quinta columna. Despreciaron su idioma, sus costumbres y su mentalidad. Usaron todos los medios posibles a su alcance para adulterar la verdad de su fe e injertar el secularismo y el racionalismo en el sagrado árbol de la ortodoxia que durante tantos siglos permaneció sin mancha bajo el conquistador bárbaro. Para golpear a la Iglesia en su corazón, atacaron sus monasterios, cerraron algunos, confiscaron las propiedades de otros, y a otros enviaron abades progresistas, que los disolvieron más fácilmente que cualquier espada de doble filo del Estado. Sin sus monasterios y con sus obispos esclavizados al Estado, la Iglesia se convirtió en una viña sin cerca. La educación de la nación salió de las manos de la Iglesia y cayó en manos de una civilización cristiana que fue y sigue siendo completamente pagana. Todo comenzó a adaptarse al gusto de la sociedad adinerada y provinciana de Atenas. El culto de la Iglesia comenzó a deteriorarse, volviéndose algo más mundano. La música bizantina comenzó a europeizarse y degeneró en armonías teatrales a cuatro voces. Los iconos comenzaron a parecer demasiado austeros y feos a los ojos de las mujeres de las clases altas, que querían Jesuses dulces, llenos de indulgencia por sus iniquidades, incapaces de provocar temor y reverencia. Las barbas y el pelo largo del clero comenzaron a incomodarles, y el clero, respondiendo a las demandas del público contemporáneo, comenzó a arreglarse. El ambiente fue reemplazado por las luces de Edison, haciendo que la iglesia pareciera un salón imperial apropiado para bodas y apariciones oficiales de la clase gobernante.
Pero eso no fue todo. No solo la educación primaria y secundaria, sino también la superior, salió de las manos de la Iglesia. Así, los teólogos, futuros sacerdotes y jerarcas, ya no nacían en el seno de la Iglesia, su madre natural, sino en el seno de una universidad estatal llena del hedor del racionalismo y la superficialidad espiritual, sin ninguna posibilidad de probar la vida mística de santidad en Cristo, que es lo único que hace a los verdaderos teólogos. Y así surgieron, como cizaña en la Iglesia, teólogos cuyas mentes estaban llenas de muchas teorías filosóficas de origen protestante o romano, pero cuyos corazones estaban vacíos de la vida de la ortodoxia. Estas personas eran incapaces de ver el abismo que divide a la Iglesia de Oriente de las iglesias occidentales. Consideraban que era solo una cuestión de fórmulas dogmáticas, no de vida y esencia. Para ellos, la vida en Cristo era una serie de estados emocionales y actos éticos, igual que para los occidentales. La revelación, la visión interior de Dios, la experiencia viva de la presencia de Cristo y la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, la permanencia de la verdad en el corazón del hombre, les era desconocida. Cuando hablan de la verdad, se refieren a un dogma seco y formulado. El dogma, sin embargo, para ellos como para los occidentales, era un mundo aparte de fórmulas intelectuales, suficientemente pesado, y cuyo valor, tras esta separación entre vida y fe, eran incapaces de apreciar. Los cimientos, entonces, sobre los que incluso nuestros teólogos mejor intencionados iban a edificar para defender su ortodoxia, estaban podridos hasta la médula. Es aterrador considerar que toda la vida religiosa griega contemporánea se construye sobre estos cimientos podridos. En otra época, la piedad del pueblo brotaba de los monasterios, que eran su baluarte y guía espiritual. En el reino de Grecia, la piedad pasó a fundarse en el teólogo, laico o clerical que hemos descrito. Este teólogo, imitando ejemplos occidentales, organizó hermandades y uniones cristianas, y tomó la predicación y el catecismo en sus propias manos. Y mientras antes la piedad de un lugar tenía como centro el monasterio local y los sacerdotes de la iglesia, y el cristiano de la zona A no se diferenciaba en nada del cristiano de la zona B, porque todos eran hijos de la misma iglesia ortodoxa. Ahora el teólogo organizó facciones, y ahora, en un mismo lugar, hay cristianos de la facción A y cristianos de la facción B, siempre rivales y desconfiados, divididos, sin que ninguno comprenda cuáles son sus diferencias. Pero a pesar de todo el odio y los cismas entre ellos, las facciones coinciden en que respecto a los occidentales, son más las cosas que nos unen que las que nos separan, y debemos mirar las cosas que nos unen y pasar por alto las que nos separan. Es decir, consideran la unión y el amor con sus hermanos occidentales, a quienes nunca han visto ni conocido, más fácil que con sus compatriotas ortodoxos y vecinos, a quienes ven y conocen a diario. Como hemos dicho, hoy la gente trabaja por el amor al hombre, por el amor abstracto a la humanidad, al mismo tiempo que son incapaces de amar a su prójimo. 9. La cuestión del antiguo calendario. En esta atmósfera de deterioro, llegó de repente, tras la presión del Estado, el primer paso oficial de la Iglesia griega hacia el Papa, la adopción del calendario papal. Desafortunadamente, pocos han entendido el significado del asunto del antiguo calendario, como se le llama. La mayoría atribuye la resistencia de los viejos calendaristas a la estrechez de mente de los ignorantes, lo que es otra muestra del profundo desprecio
que los ilustrados presuntuosos sienten por los incultos. Pero para que estos incultos resistieran como lo hicieron, debieron tener, si nada más, un celo religioso y una preocupación espiritual que faltaba en las masas indiferentes que, sin conocer la verdadera naturaleza del problema, siguieron a la mayoría de la jerarquía. Ninguno de los teólogos ilustrados y sus seguidores mostró siquiera una señal de dolor por la división de la Iglesia griega, ni buscó responder a los clamores dolorosos de tantos miles de fieles. La mayoría estaba de su lado. Sus números siempre les dieron una sensación de seguridad, pero en realidad ni siquiera tenían los números de su parte, porque aunque solo hubiera unos pocos miles de viejos calendaristas y millones de seguidores del nuevo calendario, esos pocos miles eran miles de fieles que sufrían por la Iglesia, mientras que, entre los millones de indiferentes, materialistas y ateos, seguidores del nuevo calendario, es dudoso que se pudiera encontrar unos pocos miles realmente fieles. Solo se burlaban de esos sencillos nuevos confesores de la ortodoxia, diciendo que se negaban por superstición a corregir su calendario, que no es exacto. Pero el problema no estaba ahí. No era justo acusar a los viejos calendaristas de pelear por un calendario. La cuestión no era cuál de los dos calendarios era correcto. Es bien sabido que ambos calendarios son inexactos. Ni los viejos calendaristas insistieron en el antiguo calendario, ni los nuevos calendaristas promovieron el nuevo calendario por razones de exactitud astronómica. La razón que motivó la introducción del nuevo calendario en Grecia no fue ni astronómica ni teológica. Simplemente fue una de las muchas capitulaciones de la jerarquía esclavizada al Estado ante su señor, que se lo pidió para facilitar sus transacciones comerciales. La razón de la negativa de los viejos calendaristas era muy teológica y brotaba de una profunda conciencia eclesiástica. De hecho, la unidad litúrgica de la Iglesia se puso en riesgo en favor de intereses políticos. Con el cambio de calendario se produjo una ruptura del acuerdo litúrgico entre la Iglesia griega y las otras iglesias ortodoxas, que conservan hasta hoy el antiguo calendario. Y no fue solo una cuestión de discordia en la vida litúrgica de la Iglesia militante. También se rompió la continuidad de la vida litúrgica de la Iglesia militante con la triunfante. En Grecia, cuando las campanas de la Iglesia llaman a los fieles a celebrar la Navidad y los cantores entonan gozosos el Cristo ha nacido, glorificadlo, millones de nuestros hermanos ortodoxos en el resto del mundo y en el Santo Monte aún están en el ayuno de Adviento, y no oyen las campanas, ni cantan con nosotros los himnos alegres de la Navidad. ¿Puede uno imaginar algo peor para la Iglesia que esta ruptura de la concordia litúrgica que nos separa espiritualmente, no sólo de la Iglesia triunfante de los que han dormido en Cristo, y de los santos que celebraron y realizaron la liturgia según el antiguo calendario que nosotros rechazamos? Fueron necesarios tantos esfuerzos de nuestros padres, tantos concilios para establecer ese calendario festivo, y todo esto para que hubiera armonía litúrgica entre las iglesias cristianas, porque esa armonía y concordia expresa la unidad litúrgica interna de la Iglesia. Esto es lo que hace que la Iglesia sea visiblemente una, a pesar de la multiplicidad de iglesias locales. La Iglesia no se hace una como piensa el Papa, por dura disciplina y obediencia a una jerarquía prescrita que tiene como cabeza a un solo individuo que afirma reemplazar a Cristo en la tierra, sino que la Iglesia es una por la comunión mística en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada iglesia donde se celebra la Santa Eucaristía y donde los fieles se reúnen en un mismo lugar, comprende la imagen total de la Iglesia una, santa, católica y apostólica.
lo que hace que una parroquia sea un solo cuerpo con todas las demás parroquias, y una diócesis sea un solo cuerpo con todas las demás diócesis. Es la comunión mística de todos en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el Espíritu Santo y en la verdad. La unidad de la Iglesia, entonces, es un lazo místico que se forja durante la Santa Eucaristía, cuando los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos son un solo cuerpo, tanto los que viven hoy en la tierra como los que vivieron antes de nosotros en los siglos pasados, y también los que vivirán en los años venideros. Y esto es porque tenemos una raíz común, el cuerpo de Cristo. Siendo muchos, somos un pan, un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. La unidad de la Iglesia, por tanto, no es administrativa, ni disciplinaria, ni organizativa, sino litúrgica. Por eso el calendario festivo es tan importante, la unidad que brota de la Santa Eucaristía, la única fe y el único bautismo deja de manifestarse exteriormente cuando hay anarquía litúrgica. La forma y las palabras de la liturgia han sido prescritas para que todas las iglesias puedan adorar a Dios de la misma manera. Y el libro de servicios para cada mes, Menaion, contiene los himnos diarios en conmemoración de los santos del día y los cantos para cada día santo. De este modo, ninguna discordia puede perturbar la armonía litúrgica. Incluso la música y la iconografía, que se llaman artes litúrgicas, han sido igualmente prescritas para que ningún pintor de íconos o cantor pueda pintar un ícono o cantar según su propia imaginación, sino que se vea obligado a adaptar su habilidad y capacidad personal a prototipos del realismo espiritual más austero. Y, de manera similar, el calendario de fiestas ha sido prescrito para que ningún sacerdote pueda celebrar los días santos cuando quiera, sino que haya una comunión completa de oración entre todos los fieles de la tierra. Por lo tanto, lo que hace el artista que pinta los íconos de la Iglesia, según su propio gusto, despreciando la tradición, y lo que hace el cantor que destruye la armonía litúrgica cantando teatralmente en la iglesia en vez de entonar, es lo mismo que han hecho los jerarcas griegos, arruinando la armonía litúrgica de la iglesia ortodoxa al decidir seguir un calendario de fiestas diferente en Grecia, al que siguen las demás iglesias ortodoxas y el Santo Monte Athos. Así, en el Santo Monte, celebran a un santo diferente y cantan himnos diferentes a los de Tesalónica. La transfiguración del Señor se celebra un día en Atenas y otro en Jerusalén, Sinaí y Moscú. La tragedia de esta discordia es difícil de concebir en este país debido a las distancias, pero se hace dolorosamente perceptible a quien viaja a Europa y ve en los barrios de una misma ciudad a los rusos celebrando una festividad y a los griegos otra, o escucha las campanas de la iglesia griega llamando a los fieles, mientras las campanas de la iglesia rusa permanecen en silencio. Y entonces uno se pregunta si ambas iglesias son ortodoxas. No se ha comprendido en Grecia cuán grave fue el compromiso con los elementos del mundo. Y cuán grave fue el golpe contra la Iglesia, la abolición del antiguo calendario en favor del nuevo. Y si algunos lo entendieron, no tuvieron la fuerza de erguirse y proclamar la verdad. Ningún sabio ni poderoso del mundo halló palabras para protestar. Así se demostró una vez más que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y que Dios ha hecho insensata la sabiduría de los sabios, porque mientras los sabios callaban y lo aceptaban, los fieles sin instrucción se levantaron, y no hablaron necedades como los sabios necios del mundo.
No recurrieron a teorías astronómicas ni cálculos matemáticos, sino que hablaron en nombre de la tradición que sentían como algo santo que nadie puede pisotear en favor de una ciencia que continuamente rechaza sus propias teorías, o en favor de los intereses políticos y económicos de un país. Pero los discípulos de los sabios de este mundo consideran necios a los enseñados por Dios. Así, desde el principio hasta hoy, consideran a los viejos calendaristas como necios, fanáticos religiosos, supersticiosos, etc., y se alegran de su propio conocimiento que los sitúa por encima de tales nimiedades, para no hacer un problema de nada. 10. El deshilachamiento. Pero cuando consideras trivial un elemento de la tradición, entonces ante la primera oportunidad considerarás trivial cualquier otra cosa que no te guste de ella. Eso pasó con la iconografía, eso pasó con la salmodia, eso pasó con la apariencia de los sacerdotes. Ahora las vestiduras les parecen demasiado negras, luego las barbas y el cabello les parecerán demasiado largos. Quieren poner instrumentos musicales en la iglesia. Eliminan los reclinatorios de los lados de la iglesia y los reemplazan por bancas cómodas. Desprecian el monaquismo. Calumnian a los monjes. Confiscan las propiedades de los monasterios. Llevan a cabo propaganda sistemática contra el monaquismo. Pasan por alto los cánones que oran junto a ellos. Son indiferentes a la opinión de la liturgia y suprimen partes de los servicios para que la gente no se canse. En otras palabras, cambian las costumbres ortodoxas según los gustos de una sociedad decadente llena del culto a la carne y el materialismo. De este modo, la trama de la tradición comienza a deshilacharse y nadie sabe dónde se detendrá o si se detendrá. Además, este deshilachamiento es hoy tan fácil porque cuenta con la aprobación del mundo, de los influyentes y de los ilustrados. Los ilustrados, especialmente, consideran un honor no estar de acuerdo con los padres de la Iglesia, sino con algún gran y erudito profesor de teología protestante o con un cierto profesor jesuita famoso en Europa, etc. ¿Cómo entonces la tradición y la fe ortodoxa no serán adulteradas? ¿Y cómo, en tales condiciones, no discutiremos la unión de las iglesias? Y no la consideraremos algo fácil, habiendo adoptado la misma mentalidad y disposición que las iglesias occidentales para unirnos a ellas? Está lejos el día en que vayamos a la iglesia el domingo y escuchemos al sacerdote orar, y por nuestro padre el Papa de Roma, alguien reaccionará si tal cosa sucede, o parecerá natural para todos que finalmente hayamos saltado las diferencias que separan Oriente y Occidente. 11. Dios no puede ser burlado. Pero que todos los que hablan tan a la ligera sobre la unión de las iglesias entiendan que la unidad de la iglesia es un don místico de la presencia divina. No es algo que se decide en conferencias, sino algo que o existe o no existe. Ninguna decisión de los hombres puede forzar a Dios. Por supuesto, exteriormente puede lograrse la unión, y todos pueden declarar protestantes, católicos y ortodoxos que finalmente somos una sola iglesia, y podemos conmemorar al Papa de Roma, y el Papa de Roma puede conmemorar al Patriarca de Constantinopla. Si todos estamos de acuerdo en un mínimo de verdad, en un credo simplificado, y si se resuelven algunos otros asuntos, puede haber unión. Será un sistema legal y externamente válido, pero será un sistema que no tiene relación con la Iglesia de Cristo, aunque todas las apariencias externas la hagan parecer la Iglesia. Dios no puede ser burlado.
Cuando las condiciones de su presencia no existen en los hombres, Dios no viene a ellos. La Iglesia de Cristo nunca fue un sistema humano. La Iglesia nació, no fue hecha. Las discusiones de los hombres pueden hacer algo a lo que le den el nombre de Iglesia, pero esa fabricación será algo sin vida. La Iglesia viva no tendrá relación con ella. Existirá en algún sitio, lejos de todas estas fabricaciones, inalterada, llena de verdad y luz, pura de toda falsedad y compromiso, con el Espíritu Santo iluminando sus pasos y envolviéndola como la luz del sol, guiándola a la plenitud de la verdad. En cuanto a cuántos cristianos verdaderos habrá, no importa, aunque puedan contarse con una mano. Serán los portadores de la tradición, que no solo habrán aprendido, sino que la habrán vivido, teniendo su experiencia viva. Los cristianos viven en la tradición, como en su elemento, como los peces en el agua. Que todos los que buscan verdaderamente a Dios dejen de hablar de la unión de las iglesias. La iglesia no admite unión porque nunca fue rota. Los hombres la abandonan aunque retengan muchas de sus señales externas. Que todos los que aman a Dios regresen a la iglesia y se humillen para poder entrar, porque su puerta es angosta y hay que inclinarse muy bajo para poder pasar. 12. El criterio infalible. Pero en el caos y la hipocresía del mundo contemporáneo, no es fácil discernir la Iglesia de Cristo y acercarse a ella, porque no basta con que una iglesia se llame ortodoxa para que lo sea literalmente. Desafortunadamente, la apostasía existe incluso bajo la sotana ortodoxa, bajo las cúpulas ortodoxas y entre el pueblo ortodoxo practicante, pero esto no es nada nuevo. La Iglesia lo ha conocido desde sus primeros pasos, aunque ahora ha alcanzado dimensiones inusuales. Debemos aprender a discernir la Iglesia más allá de las apariencias. En cuanto a las apariencias, en la Iglesia ortodoxa de hoy prevalecen externamente la confusión y el caos. Todos educados o ignorantes, creyentes o incrédulos, tienen su propia visión de lo que es el cristianismo o la ortodoxia, y defienden su opinión fanáticamente. Y en esta tormenta es imposible encontrar tu rumbo sin una brújula. Hay un criterio infalible, la continuidad de la tradición. Donde quiera que la tradición se conserve viva y pura, sin interrupción ni cambio desde los tiempos de los apóstoles, donde los fieles obispos, sacerdotes o laicos viven y transmiten esta tradición, allí está la Iglesia ortodoxa, y ellos constituyen el cuerpo de Cristo. Todos los demás, sacerdotes o laicos, que desean llamarse ortodoxos sin seguir la tradición viva de los siglos, son intrusos, son cizaña en el campo de Cristo. Hoy la cizaña es mucha y las espigas de trigo son muy pocas, pero el campo es el campo de Dios, y a pesar de la variedad de la cizaña, el trigo permanece igual de generación en generación, de semilla en semilla, igual que aquel primer trigo, que el Espíritu Santo plantó en ese mismo campo divino el día de Pentecostés. Esa tradición viva nunca ha sido interrumpida, porque la misma boca de Cristo prometió a la Iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la boca de Dios no miente. Aquellos que buscan encontrar la tradición de la Iglesia cristiana, de los primeros siglos o de los siglos anteriores al cisma para seguirla, confiesan que han perdido la continuidad de la tradición, pero jamás la encontrarán, por mucho que avancen en sus investigaciones,
porque la tradición es algo vivo y transmitido como vida de los vivos a los vivos. No es algo que se descubre mediante estudios académicos, ni es algo que se aprende intelectualmente. 13. Oculta, pero viva. Esos millones de cizañas que han surgido en el seno de la Iglesia Ortodoxa en los últimos tiempos han traído consigo un espíritu secular, de modo que ninguna Iglesia Ortodoxa ha podido mantener intactos sus signos exteriores. Incluso los viejos calendaristas, que han mantenido una buena línea en la cuestión del calendario, en el caso de la iconografía, claramente llevan estigmas de traición a la tradición. Este hecho es un pecado común de todas las iglesias ortodoxas en la actualidad. Afortunadamente, hasta ahora, todas las desviaciones de la tradición que hemos descrito no han cortado a las iglesias ortodoxas de su raíz. El árbol sigue vivo y floreciente a pesar de todos los adornos que le han añadido. Las iglesias ortodoxas no se han marchitado como ha sucedido con las iglesias de Occidente. Si tan solo se sacude el polvo que el espíritu secular ha esparcido sobre ellas, se encontrarán las hojas frescas de la tradición auténtica. La tradición nunca ha dejado de vivir y de estar vigente en la esfera de la ortodoxia. Todavía hay monjes que viven el monacato ortodoxo. Todavía hay teólogos genuinos que no han manchado la verdad, sino que la mantienen brillante y pura, lejos de toda mezcla ajena. Todavía hay cantores bizantinos y verdaderos portadores de la tradición iconográfica ortodoxa. Todavía hay sacerdotes como los de antes, dedicados a su función sagrada, cuyo contacto constante con Dios no les permite preocuparse por sus largas barbas y túnicas negras, sino que más bien hace que estas cosas irradien santidad. Todavía hay gente sencilla que es digna de ver grandes milagros. La verdadera tradición, entonces la vida, la experiencia espiritual y la enseñanza de los apóstoles y de los santos padres de todas las edades, esas huellas del andar del Espíritu Santo en los corazones de los cristianos existe y sigue viva entre los vivos sin ninguna ruptura desde los tiempos apostólicos. Hay una armonía constante en todas las acciones de los ortodoxos de todas las edades hasta el día de hoy, escritas y no escritas, y esta es la regla de oro según la cual cada uno debe medir sus pensamientos y acciones para ver si está dentro o fuera del ámbito de la ortodoxia. Las señales exteriores pueden dar la impresión de que la continuidad ha sido corrompida o rota, pero si uno mira un poco más allá, verá que aún florece y refresca a quienes la buscan. La tradición existe y continuará existiendo hasta el fin del mundo, pero cada día que pasa hace más difícil su descubrimiento. Cada día que pasa añade más adorno sobre el árbol de la ortodoxia, y así la gente se confunde y no sabe dónde está la verdad. 14. El arca. Algún día, tarde o temprano, nadie sabe exactamente cuándo, las iglesias y las religiones se unirán. En ese caos de falsedad, incluso los elegidos estarán en peligro de perder el camino. Será la era del anticristo. ¿Cómo y cuándo vendrá el anticristo? Nadie puede decirlo, y es desconocido cuántos podrán reconocerlo cuando venga, porque vendrá como benefactor de la humanidad. Por ahora, una cosa puede decirse con certeza. Todos estos movimientos hacia la unión entre naciones e iglesias, todas estas concesiones, toda esta uniformidad de la humanidad, producida poco a poco bajo la apisonadora de la cultura tecnológica, están allanando el camino para la venida del anticristo. Este desarrollo de la humanidad, según los criterios del mundo, es maravilloso, pero, según los criterios cristianos, es un desarrollo hacia la destrucción.
Esto no sorprende ni asusta al cristiano. Él sabe que el mundo se ha condenado a sí mismo. Y por eso Cristo rehusó orar por el mundo, no ruego por el mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, y el diablo desde el principio fue homicida. La muerte encontrará al mundo en la cumbre de su gloria, en la cima de la autosuficiencia, en la cúspide de la torre de Babel, cuando el hombre esté en el cenit de su muy antiguo intento de hacerse Dios por sus propias fuerzas, aparte de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará al hombre en la plena gloria de su manía satánica. Dios no pide al cristiano que salve al mundo. Cualquier intento de los cristianos de cambiar el rumbo que ha tomado el mundo sería inútil y ridículo. El mundo es un barco que se hunde, y se hunde porque su misma estructura está podrida. Dios no pide al cristiano que salve el barco, sino que salve a cuantos náufragos pueda. El arca nueva de Noé, la iglesia de Cristo, navega cerca del lugar del naufragio. Cualquiera que desee salvarse de las aguas debe buscar refugio en ella. Pero para encontrar refugio debe abandonar el mundo, no tanto geográficamente como esencialmente, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. 2 Corintios 6, versículo 17. Pero aquí empiezan las dificultades. ¿Cómo puedes abandonar el mundo cuando toda tu vida está ligada a él? Pero responder a esta pregunta no es el propósito del presente libro. La respuesta se encuentra en las Santas Escrituras y en los padres. Además, toda la vida en Cristo es una lucha por la libertad del mundo, de la Egipto, de las pasiones, y por el refugio en el arca de la Iglesia. Pero cuando se acerque la era del Anticristo, incluso el arca de la Iglesia será difícil de discernir. Muchos dirán: He aquí, aquí está Cristo, o allí está Cristo, pero serán falsos profetas. Todo lo que sea aceptado oficialmente como la Iglesia, habiendo traicionado, poco a poco, ya los tesoros de la fe, habrá sido asimilado por la indescriptible, unificadora mermelada que retendrá la mayoría de los signos exteriores de la Iglesia con astucia satánica. Aquí y allá, pequeños grupos de fieles con algún sacerdote seguirán manteniendo viva la verdadera tradición. Pero, ¿quién podrá reconocer la Iglesia de Cristo en esos pequeños grupos despreciados de fieles que carecen de todo esplendor mundano? Sin embargo, al final de los tiempos, la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, será precisamente esas pequeñas parroquias olvidadas y exteriormente desunidas que quizá ignoren la existencia de las otras, pero estarán unidas entre sí por los lazos místicos del cuerpo y la sangre del Señor en el Espíritu Santo, con la fe y la tradición comunes que conservarán sin mancha. En esos días, incluso los elegidos estarán en peligro de ser engañados. Se necesitará mucho valor para ponerse del lado de los pocos y nadar contra la corriente del mundo, con el peligro de ser ridiculizado por los inteligentes y maltratado por los poderosos. Se necesitará mucha sabiduría para discernir la verdad allí donde todo el mundo ve tontería y necedad. Además, los seguidores de la mentira tendrán el milagro de su lado, el milagro que el diablo pidió a Cristo en el desierto, las señales y prodigios de los falsos profetas y los falsos cristos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. ¿Cuántos podrán encontrar su camino cuando todos los faros estén desviando? Entonces, el que perseverare hasta el fin,
ese será salvo. 15. Las máscaras. Por ahora, que todos los que deseen vivir cerca de Cristo se apresuren a adquirir discernimiento para reconocer de antemano a los falsos profetas y falsos cristos, y que se revistan con la armadura de la fe para poder enfrentarlos a ellos y a sus seguidores invenciblemente. Porque nuestra época es astuta, donde la mentira se disfraza y el veneno se ofrece cubierto de azúcar, donde los caminos están llenos de trampas y fosas bien camufladas. Quien se deja engañar por las apariencias está perdido. Debemos aprender a distinguir la iglesia del mundo, pues el destino de la iglesia es uno y el del mundo es otro. Debemos tener tanta desconfianza del mundo como fe en la iglesia, tanto odio hacia el mundo, no hacia los hombres, sino hacia el mundo, como amor a la iglesia, tanto pesimismo por el mundo como optimismo por la iglesia. El mundo es el campo, la mentalidad y las intenciones de los que han rechazado la oferta de Dios, que le han dado la espalda cuando Él quería hablarles, que se han separado de Él para siempre. Estas personas han preferido la muerte a la vida. No están siendo castigadas, así como los demonios no son castigados, pues nadie les desea ningún mal. Por propia voluntad eligieron la muerte. Por propia voluntad eligieron ser enemigos de Dios y mantenerse lejos de Él. Esta elección se hace en la vida, independientemente de los momentos y del tiempo, en lo más profundo de nuestro corazón, y es irrevocable. La libertad separa a los seres espirituales en dos campos. Hay dos tipos de personas, así como hay dos tipos de ángeles: los amigos de Dios y los enemigos de Dios. La libertad no reside en las acciones individuales, sino en toda la inclinación y disposición del hombre, en la respuesta final, positiva o negativa, al llamado de Dios. La libertad está en la dirección general de la vida del hombre, y no en los detalles de esa vida. Los detalles engañan, hacen que los fariseos y escribas parezcan amigos de Dios, y que el ladrón, la prostituta, el publicano y Saulo, Pablo, parezcan enemigos suyos. Debemos ser capaces de reconocer a los verdaderos enemigos y a los verdaderos amigos de Dios bajo las máscaras de la hipocresía o de la debilidad. Estamos en una época donde las máscaras de la hipocresía se han multiplicado y alcanzado un grado asombroso de perfección. De un momento a otro, corremos el peligro de ser engañados por hombres que, mientras llevan la máscara de amigos de Dios, en realidad son sus enemigos. Tales son los que hablan de la unión de las iglesias. Ellos son los enemigos más peligrosos de la iglesia, los falsos profetas del Evangelio, los enemigos que aparecen sin máscara, los ateos, los materialistas, los comunistas, no pueden engañar a nadie. Ellos son los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero los otros patriarcas ortodoxos, obispos y arzobispos, líderes de organizaciones cristianas, teólogos y profesores de teología, todos los que hablan con un amor cristiano hipócrita por nuestros hermanos, los herejes, y difunden el mensaje de la unión, todos estos enmascarados tal vez no maten el cuerpo, pero seguramente matan el alma. Por eso, la batalla contra ellos debe ser implacable.